Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos. Vamos a empezar una cuenta hacia atrás. Hacemos retroceder el tiempo para recordar cómo sucedió algo que nos marcó. Una noticia, un personaje, un objeto, un programa. Vamos a entender cómo somos a través de cómo fuimos, conjugando un nuevo pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Oslé. Ana, hola. Hola, Sastre, ¿qué tal? Veamos dónde nos plantamos. ¿Tendremos que rebobinar mucho hoy? Mira, 30 años para revisar una profecía. Hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Entre 1994 y 1996 tomó forma un proyecto que solo valoraron algunos visionarios. La mayoría no entendió lo que hizo Enrique Morente. No tiene por qué parecerle bien. Debería de tener gracia, además, si le pareciera bien. Sería aburridísimo. Importante que haya gente que no le parezca bien. Porque no tendría ningún interés entonces, ni ningún riesgo el hacer cosas de este tipo, ¿no? A veces hay que molestar para avanzar. Así fue, y 30 años después conjugamos este disco, Omega, considerado una de las obras fundamentales de la música española. Comencemos, pues, por la tercera persona del singular. Él son varias las terceras personas del singular. Él sería Federico García Lorca, la primera. I stumbled on a book of his in a second-hand bookstore when I was a kid, maybe 15 or 16. Sobre él habla el segundo protagonista, la tercera persona del singular, Leonard Cohen, que, como contaba en la radio, descubrió la obra de Lorca con 15 o 16 años en una librería con un libro de segunda mano y cambió su mundo. 1986, 3 de octubre. Leonard Cohen, el juglar canadiense ronco y depresivo, está en Granada para filmar el videoclip de Take These Words. En Fuente Vaqueros, Cohen cruza el umbral de la casa donde el poeta nació. Ahí, en este momento, se está cerrando un círculo. En ese viaje de Cohen a Granada, Juan de Loxa, en la casa de Lorca, le regala el homenaje flamenco a Miguel Hernández de Enrique Morente. Yo tengo una... El cante, como cualquier otro arte, precisamente creo que no debe servir para eso, para una minoría, debe servir para una mayoría. O sea un público universitario, a un público obrero del pueblo, a un público extranjero. La música, las minorías deberían ser las músicas malas. Así conectó Cohen con Morente. Pero ¿cómo conectó Morente con Cohen? Pues mira, nos lo cuenta Bruno Galindo, autor de Omega, la historia oral escrita para la editorial Lengua de Trapo. Morente estaba buscando, que es como él siempre estaba en realidad. Lo que impulsa a Omega es el encuentro entre Enrique Morente y Leonard Cohen en Madrid en el año 93. Este encuentro lo organiza Alberto Manzano, traductor y amigo de Cohen, que tenía la idea de hacer un disco de versiones de Cohen en flamenco y para ello contactó con Enrique. A Morente, que en esa época era muy cercano al Taller de Musics de Barcelona, le gusta la idea y empieza a grabar algunas maquetas en Madrid. Luego viaja a Nueva York para dar un concierto y lleva en el bolsillo una copia del libro del poemario Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. En ese momento, en esa ciudad, le entra la idea de cambiar un poco el disco y que los protagonistas sean Cohen y Lorca. Pero esto, claro, tenía que tener música. Tercera persona del plural, ellos. Ellos también son varios, son muchos, pero el núcleo central tiene escamas. Entra en mi espiral. Lagartija Nick. Lagartija Nick, una joven banda granadina de rock alternativo, punk, liderada por Antonio Arias, con Juan Codorniu, Miguel Ángel Pareja y Eric Jiménez. Morente llevaba años buscando un sonido nuevo para expandir el flamenco, el rock le gustaba mucho, y de esa tensión nació la personalidad del disco. David Fernández, baterista de Lagartija Nick. Creo que lo que hizo que Omega cristalizara de una forma tan especial fue esta confrontación entre mundos que en apariencia no estaban llamados a encontrarse. Enrique tenía una capacidad única para llevarlo todo a un lugar profundamente flamenco, de raíz, y al mismo tiempo absolutamente contemporáneo. Antonio Arias y Lagartija Nick creo que aportaban una energía eléctrica, una intensidad y una libertad que empujaba el proyecto hacia el límite.
En Omega aprendí que la exploración, el conflicto entre ideas, la escucha y la expresión pueden convertirse en una forma de pensamiento y que cuando algo nace desde ese punto, desde esa verdad, puede seguir vibrando muchos años después. Las sesiones comenzaron hacia finales del 94, principios del 95 y se prolongaron durante casi 2 años entre Granada y Madrid. Fueron intensas y emocionalmente agotadoras, pero funcionaban. La hierba... Decir la hierba mejor. La hierba. Yo creo mejor, ¿no? Este sonido es real de las grabaciones. Este sonido es real, porque ellos lo recogieron todo. Antonio Arias llevó un diario y un registro de todas las sesiones durante esos años. Y gracias al documental Omega de Gervasio Iglesias y José Sánchez Monte, los escuchamos. ¡Buah! En Omega participaron además muchísimas figuras fundamentales del flamenco como Tomatito, Vicente Amigo, Juan Manuel Cañizares, Miguel Ángel Cortés y Aurora Carbonell, a la que escuchábamos, o la pequeña Soleá y la joven Estrella Morente. Ha sido un privilegio como músico y como artista haber podido estar ahí a las palmas, a los coros, intentando comprender ese momento en el que se encontraba Morente, tan libre, ese momento tan especial. Siempre lo fue, pero creo que Omega realmente es una declaración de principio y es mucho más que un disco, es mucho más que una obra musical, es un tiro directo al corazón de la historia. Un tiro directo al corazón de la historia. Pero así no lo entendimos. Primera persona del plural, nosotros. Nosotros supimos de ese proyecto a finales de 1995, en Granada, en un concierto de Lagartija Nick, donde se sumó en los bises Morente. Ahora vamos a hacer un tema con música de Leonard Cohen, con letra de Federico García Lorca. Se encuentra aquí Laura García Lorca. Un concierto con familiares y con amigos de Lorca, como Eduardo Rodríguez Valdivieso. Tengo un guante de mercurio y otro de seda. Recuerdo nuestro... Los rockeros no lo entendieron, pero después de ese concierto llegó la actuación de Morente en el Teatro Albéniz de Madrid y ahí el público flamenco reaccionó con hostilidad. Enrique Morente con una pieza que por primera vez la toca y se va a tocar en un plató de televisión. Es Manhattan. Con ustedes, Enrique Morente. Siguieron apostando por él, siguieron presentándolo, pero tampoco lo tuvieron fácil con las discográficas, que tampoco daban un duro por esta aventura. Fue la revista El Europeo la que impulsó el proyecto, un arquitecto polaco y el mismísimo Enrique Morente. Tercera persona del singular, ella. Ella, la madre de Enrique Morente, Encarnación Cotelo, falleció durante la grabación del disco a finales de mayo de 1996. Mi madre decía muchas veces que yo era cantado porque cuando parió se puso de cara a la Torre de la Vela. Lo juro por mi madre, te lo juro por mi madre, te lo juro. Una figura importante que cerró además el círculo, porque ese dolor, el dolor de Enrique Morente, quedó reflejado en la intensidad interpretativa de varias canciones del álbum. Un disco que partía de un poema a la muerte, el poema de la hierba, publicado en Poeta en Nueva York. Y una segunda persona del singular, tú. Tú, porque Omega pasó de ser un disco polémico en su momento a convertirse hoy en una gran referencia fundamental. Los críticos lo sitúan junto a la leyenda del tiempo como una de las grandes revoluciones del flamenco moderno. Su influencia puede rastrearse en varias generaciones posteriores de músicos españoles. Bruno Galindo. Seguimos hablando de Omega 30 años después porque el disco conserva su filo y porque además ha dejado un legado importante. En el rock esto se puede ver en la evolución, por ejemplo, de la carrera de los Planetas, pero sobre todo se ve en el flamenco, que actualmente es una música y es una cultura que nos tiene muy acostumbrados a la innovación. Niño de Elche, Rocío Márquez, Israel Galván, Perrate, más recientemente Ángeles Toledano, en cierto aspecto incluso Rosalía.
Omega es el tronco del que salen todas las ramas, las hojas y algunas flores raras. Nueva yo tiene 4 columnas de cielo. Igual que conectó a Lorca, a Cohen, a Morente, a los Lagartija, ha conectado más de 3 generaciones y más de 3 décadas de música y vuelve a resurgir en el Festival de la Guitarra de Córdoba estos días con Kiki Morente, Israel Galván y los Lagartija el 11 de julio para volver a desdibujar los límites de la existencia. Federico yo creo que es el poeta de la premonición. Dibujó Estados Unidos y dibujó lo que pasaba allí, la injusticia de la vida, del capitalismo, esa forma de vida tan traicionera que hay en las grandes ciudades urbanas hoy, ¿no? Pero verlo es una cosa y escribirlo es otra. Y hacerlo arte, otra también. Hacerlo arte, otra cosa también. Desde luego, en primera persona vamos a saludar a esta hora de la mañana a Antonio Arias, de Lagartija Nick. Hola Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Supiste siempre que iba a ser así de importante este proyecto? Creo que lo llamabais El Monstruo en el inicio. Bueno, en realidad, tras unos cuantos meses desde que volvió Enrique a vivir a Granada a finales del 94, tras unos meses de fortuitos encontronazos para que nos viésemos, pues nos citamos en nuestro ensayo, ¿no? Teníamos la idea, mi hermano había aportado la idea de centrarnos en ese extraño poema Omega que en aquellos tiempos no estaba en las ediciones de Poeta de Nueva York, quizá en alguna de Tierra y Luna. El caso era extrañísimo, con 13 versos, ¿no? Empezar en una estructura, teníamos nosotros la idea de ritmos de Semana Santa, los acoples y una parte que llamábamos El Monstruo, ¿no? Que es donde Enrique pues expresaba ese grito, ¿no? Por seguirilla. Bueno, la intención era esa. El caso es que desde el primer momento, en 20 minutos en el ensayo, que aparece allí con su mujer Aurora y Estrella muy pequeña, sin guitarra ni nada, pues nos ponemos a trabajar sobre esos elementos y de pronto, después del monstruo, que era esa parte expresiva que teníamos preparada, da el grito Enrique y enseguida nosotros subimos que ahí había algo. Estábamos oyendo algo que no habíamos oído nunca, sonando como nunca habíamos sonado ninguno de nosotros. Y como bien dijo Enrique en aquel momento, aquí hay un tema. Y donde hay un tema hay 100. ¿Sabes? O sea, el tener ese golpe, esa iluminación, ¿no? Ese eureka nos apasionó y nos movilizó de una manera que lo dejamos todo y nos volcamos en ese proyecto. Confiando, incluso arriesgando que pudiera ser o un fracaso o mal visto, ahora nos lo contaba Ana, como al principio la crítica no lo entendió, confiando en ello y en que iba a marcar historia a pesar de las dudas iniciales. Claro, porque para nosotros era algo que no habíamos oído nunca, pero nos sumergimos enseguida en el aspecto creativo, nos quedamos embobados, trabajando en muchísimas más canciones, como Enrique también decía, bueno, Omega, estamos trabajando Omega, pues yo estoy haciendo versiones de Leonard Cohen, está Pequeño Barbier, es también poeta en Nueva York, de tal manera que nos fuimos a un pequeño estudio con el que trabajábamos en Granada y ahí nos concentramos de tal manera que ignoramos el mundo alrededor. Estábamos tan metidos en nuestro mundo de creación que ignorábamos cómo se lo iba a tomar el espacio exterior. Para mí, digo, bueno, tenemos una revolución musical, cuando la gente lo oiga va a flipar, pero en realidad fue un proyecto de detonación retardada. Detonación retardada. Dentro de unos días volvéis a poner Omega en un escenario. ¿Hay algo que te siga sorprendiendo, Antonio? Totalmente, porque a la hora de trabajar con Kiki, que él represente eso que ya representaba desde pequeño cuando estaba en el estudio con 5 años, desafinando la guitarra, cargándose los ordenadores, más punky que nosotros, ¿no? Entonces, cuando nos hemos juntado y nos hemos animado a revisarlo, es Kiki, trae tu idea, nosotros ahora somos la experiencia, nosotros no vamos a estar defendiendo esto como si fuera un castillo, sino que queremos que las puertas sigan abiertas como el mismo disco, ¿no? Abrió las puertas del flamenco al mundo y sigue entrando corriente por ahí, así que sumergirnos de nuevo en el disco nos da
nos da nuevas perspectivas sobre las canciones porque están compuestas de una manera caótica. Si te das cuenta, canciones como Ciudad sin sueño no tienen estrofa ni estribillo, ni omega, ni nada de eso. Es algo que está vivo constantemente por su propia estructura y por su propia necesidad de presentar un Lorca rompedor, un Cohen distinto. Ten en cuenta que también hubo que llamar al monasterio para que nos diera permiso para trabajar con total libertad por las canciones. Ya te digo, el Caos fue el regidor y Enrique fue el director, el conductor. El director de aquel Caos, desde luego. Antonio Arias, muchísimas gracias por recordar el origen de Omega con nosotros esta mañana. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Qué maravilla de repaso esta mañana de Pretérito. Ana, gracias. A ti. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.